Si la duda te asalta cuando escuchas la expresión millones de años, te invitamos a unirte al grupo de oyentes que incrementan su admiración por la obra creadora de Dios en Evolución versus Creación, con el magíster cienciario Hugo García. Evolución versus Creación, analizando la ciencia y su relación con el conflicto evolución versus creación. Apreciados amigos, sean bienvenidos nuevamente a su programa Evolución versus Creación. En este programa hacemos un análisis desde el punto de vista científico del conflicto existente acerca del origen de la vida y de los seres humanos. Nuestro tema para hoy se titula ¿Cuán cierta es la teoría de la evolución? Es de todos conocido que la ideología evolucionista ha impregnado prácticamente todos los aspectos de nuestra sociedad. La teoría de la evolución se enseña en las escuelas primarias, a nivel secundario y en la universidad con el mismo énfasis como si fuese una ley universal. Y muchos seguramente quedarán sorprendidos al oír que la evolución ha quedado en entredicho. Ha sido puesta en duda nada menos que por la misma comunidad científica. Si la evolución fuese una ley universal, como la ley de la gravedad, no habría un solo científico que se opusiera a ella. Pero hay un sector importante de científicos que está levantando su voz en contra de dicha teoría, y para ello se basan en interpretaciones hechas acerca de conocimientos obtenidos recientemente en áreas como la paleontología, la bioquímica, la biología, la genética y la geología, entre otras disciplinas. Es interesante saber que los matemáticos han calculado la probabilidad de que ciertos cambios biológicos, los requeridos por la evolución, ocurran por sí solos, sin que ningún agente externo los dirija. Los resultados indican que la formación de la vida mediante la evolución es extremadamente improbable, o en realidad, matemáticamente imposible. El objetivo fundamental de esta serie de programas es divulgar información que es muchas veces negada al público en general. En algunos países, los defensores del evolucionismo llevan a cabo una batalla para que solo la evolución sea enseñada en todos los niveles de educación, porque según ellos, el evolucionismo es científico y el creacionismo es religioso. Precisamente, queremos difundir la certeza de que el creacionismo, conocido también como la teoría del diseño inteligente, se puede sustentar con toda validez mediante la ciencia. En la historia de la ciencia hay muchos casos de teorías que se han mantenido como verdades universalmente aceptadas hasta que han sido desplazadas por otras nuevas verdades que han surgido dentro del seno de la misma ciencia. Durante siglos, la teoría de la generación espontánea se empleó para explicar la aparición de la vida. Luego, los trabajos de varios científicos, entre ellos el francés Louis Pasteur, en el siglo XIX, liquidaron la teoría de la generación espontánea. Otra verdad universalmente aceptada fue la creencia que la Tierra era plana. Hoy en día, nadie pone en duda la redondez de la Tierra. Otra creencia ampliamente divulgada durante siglos y que posteriormente fue rechazada fue la relacionada con la famosa piedra filosofal. Sus practicantes, los alquimistas, pretendían convertir metales comunes en oro y plata. Además, procuraban obtener el elixir de la vida, con el cual curarían toda enfermedad y prolongarían indefinidamente la juventud. Las experiencias de los alquimistas medievales constituyeron la base para el desarrollo de la química como ciencia. La alquimia,
con su búsqueda de la piedra filosofal y el elixir de la vida, fue una verdad universalmente aceptada durante 2 milenios, pero posteriormente fue rechazada tras comprobarse que no se ajustaba a la realidad. La teoría de la generación espontánea, la planitud de la Tierra y la alquimia son ejemplos de modelos o paradigmas que han sido dominantes durante un tiempo, siglos o aún miles de años, y luego han sido desestimados una vez que se demostró que eran teorías o modelos falsos. Una característica del ser humano es su búsqueda incesante de la verdad. Para ello, se apoya en 2 campos importantes, la ciencia y la religión. En cada una de estas áreas de estudio han existido ideas dominantes o paradigmas. Los paradigmas son modelos o interpretaciones que son aceptados como ciertos. La gente en general siente cierta seguridad al creer en la opinión prevaleciente. En su libro La estructura de las revoluciones científicas, Thomas Kuhn propone que la ciencia, en lugar de actuar como depositaria de la acumulación de conocimiento objetivo, actúa interpretando los datos en función de los conceptos o paradigmas prevalecientes de la época. Algunas veces surge un concepto revolucionario, como por ejemplo el de la teoría de la relatividad de Albert Einstein, que es rechazado inicialmente por la mayoría de los científicos. Y suele suceder que tenga que transcurrir una generación de científicos opuestos al concepto nuevo para que la siguiente generación de hombres de ciencia evalúe el nuevo concepto y esté en capacidad de aceptarlo. De todo esto se desprende que la aceptación general de un concepto, paradigma o teoría no es garantía de que es cierto. La opinión de la mayoría no es criterio válido para que un concepto sea verdad. Mencionamos todo esto para significar que el argumento de los evolucionistas de que su teoría debe ser verdad porque la mayoría la acepta no es legítimo. No siempre la mayoría de las personas están del lado de la verdad. No siempre la teoría prevaleciente o el paradigma dominante es cierto o correcto. Desde hace décadas, muchos científicos de diversas disciplinas científicas están señalando que el evolucionismo no se ajusta a la verdad. Algunos títulos de libros nos pueden dar una idea. La evolución, una teoría en crisis, por el bioquímico Michael Denton. Rescatando a la ciencia del darwinismo, por el biólogo Kenneth Pope. No por casualidad, por el físico Lee Spetner. La caja negra de Darwin, por Michael Behe, bioquímico. Evidencias de la creación, por George Javor, también bioquímico. Hay una gran cantidad disponible de libros publicados que refutan la evolución. Y hay que resaltar que todos esgrimen evidencias científicas, no argumentos religiosos. El evolucionismo se basa fundamentalmente en interpretaciones de hechos que bien podrían explicarse mediante el modelo creacionista. Por ejemplo, los evolucionistas aseveran que la existencia de especies de muy diversos tamaños, desde la bacteria microscópica hasta la gigantesca ballena azul, es evidencia de que han evolucionado. Y esta misma observación sobre los diversos tamaños de los animales la interpretan los creacionistas como una evidencia de diseño inteligente. Y sobre este argumento de los evolucionistas, bien podría preguntárseles: si la evolución es una fuerza indetenible, ¿cómo es que a través de los largos periodos de tiempo todavía las bacterias continúan existiendo, dado que presuntamente fueron los primeros seres en aparecer? ¿No es tiempo de que ya deberían haber evolucionado a otras especies? El modelo creacionista sí puede interpretar el hecho de que existan todavía tantas especies y de todos los tamaños. Fueron creadas todas con la capacidad de producir solo seres semejantes,
y las leyes de la herencia así lo demuestran. Amigos, vamos a hacer una pausa musical y ya regresamos. En breve, más de Evolución versus Creación. Andaría a tientas, tan ciego y sin luz, de no ser que tú guiaras mi alma muerta. Andaría errante entre norte y sur, de no ser que tú, con tu mano amante, me guiaras a la cruz. Jamás temera, bien plenamente se entregó a la y quizás entonces ojalá no sea pues muy tarde ya, pues lo procurarás y no podrás, no podrás. Una puerta abierta ante ti está, es la eternidad. Por favor, despierta de la santa ofrenda. Fue pagada ya, no vaciles más. Por favor, despierta y la vida hallarás. Jamás temera, quien plenamente se entregó a la favor.
Evolución versus creación. Estamos de vuelta con nuestro programa Evolución versus Creación. El tema para hoy es ¿cuán cierta es la teoría de la evolución? Otro caso de interpretación evolucionista que puede a su vez ser interpretado a favor del creacionismo lo constituye la relación simbiótica entre abejas y plantas. Las abejas son atraídas a las flores por los colores y los aromas de estas últimas. Con el néctar de las flores, las abejas producen miel, cera y jalea real, productos necesarios para su supervivencia. Al recolectar el néctar, las abejas llevan en unos pelillos que tienen en el cuerpo los granos de polen con los cuales podrán fecundar otras flores. Ambas especies, abejas y plantas, resultan beneficiadas con esta relación simbiótica. La explicación evolucionista de cómo surgió esta simbiosis maravillosa es que a través de tiempos muy extensos, las plantas han ido perfeccionándose y dotándose de todos aquellos artilugios necesarios para su supervivencia en su medio natural. Analicemos un poco esta afirmación evolucionista. Aseverar que las plantas han ido perfeccionándose y dotándose implica que han estado variando la forma de sus flores, sus colores y sus aromas. Ahora bien, para hacer estos cambios, las plantas tendrían que modificar su código genético, sobre el cual, debemos saber, ninguna especie tiene el control, aunque el evolucionismo supone que sí lo hace de alguna manera. Los evolucionistas aseveran que la evolución es un proceso ciego, sin ningún objetivo predeterminado en mente. Todo ocurre por mera casualidad. Uno entonces se puede preguntar cómo un proceso ciego pudo producir en especies tan diversas de plantas el mismo patrón, flores con formas y colores atrayentes, y además con sustancias químicas de aroma atractivo para las abejas y de sabor dulce. ¿Acaso las plantas fueron ensayando con diferentes sabores hasta llegar al sabor dulce? ¿Cómo lograron modificar su código genético para producir flores con las sustancias químicas precisas? ¿Cómo se percataron las plantas de que sería conveniente atraer a algún insecto para que distribuyese el polen de una flor a otra? ¿Cómo supieron las plantas que debían colocar el polen cerca del néctar en sus flores y no en otras partes de la planta? Y pasando ahora a las abejas, podemos preguntar, ¿cómo lograron estos insectos saber que tenían que desarrollar una multitud de pelillos en sus cuerpos para atrapar en ellos el polen del cual ni siquiera tenían conocimiento? Igual que las flores, ¿cómo pudieron las abejas modificar su código genético para desarrollar ojos para poder ver las flores y órganos para poder oler y libar luego el néctar? ¿Tienen las plantas y las abejas la capacidad de dirigir el desarrollo de sus órganos para adaptarse tan eficientemente las unas a las otras? En vista de que las abejas subsisten del néctar, ¿cómo lograron sobrevivir las abejas mientras todavía no disponían de órganos para detectar y libar el néctar, pues estaban en proceso de desarrollarlos? A vuelo de pájaro, hemos percibido las dificultades para la evolución que implica la relación simbiótica entre las plantas y las abejas. Y si consideramos lo que hacen las abejas con el néctar que liban de las flores, no es un problema menor, pues la producción de miel no es un proceso sencillo. Cuando la abeja liba el néctar, lo deposita en su buche, en el cual el líquido azucarado por acción enzimática se va convirtiendo en glucosa. Luego la abeja regurgita el líquido y lo transfiere al buche de otra abeja. Esta otra se encarga de ir deshidratando el líquido
para hacerlo más concentrado. Logra esto desembuchando un poquito del líquido y manteniéndolo entre la mandíbula y la lengua, exponiéndolo al aire. Luego traga esta porción y desembucha otra porción para repetir la operación. Este esfuerzo para deshidratar el líquido azucarado lo repite unas 90 veces. A continuación, transfiere el líquido ya más viscoso a una celda del panal. Allí perderá más agua aún, debido a la acción de un equipo de abejas que batirán sus alas para forzar la entrada de aire fresco hacia el interior del panal. Al final del proceso, ya el líquido estará convertido en una miel viscosa, espesa, habiendo perdido hasta 80% del agua original que contenía el dulce néctar. La producción de miel en el panal es llevada a cabo por miles de abejas, que sin decir palabras, trabajan de una forma concertada, coordinada, con una perfección sorprendente. He aquí otro ejemplo de organización compleja, para cuyo origen la explicación de una evolución casual no resulta convincente. Mientras más complejo es un proceso, es menos probable y menos creíble que haya ocurrido por casualidad, por evolución. El bioquímico Michael Behe, en su libro La caja negra de Darwin, establece el principio de la complejidad irreductible, el cual representa un golpe mortal a la teoría de la evolución. El principio de la complejidad irreductible establece que hay procesos complejos, los cuales no pueden funcionar a menos que todos sus componentes esenciales estén presentes. Un reloj, por ejemplo, no puede funcionar si no tiene en su sitio todas sus piezas claves. Si falta solo una de esas piezas importantes, el reloj sencillamente no funcionará. Las dificultades del proceso de la evolución las podemos vislumbrar con este ejemplo del reloj. ¿Será posible que un reloj funcione con solo unas pocas piezas mientras espera que, al estilo evolucionista, se le vayan adicionando nuevas piezas? Por supuesto que esto no es posible. Un reloj debe tener todas sus piezas importantes para poder funcionar. Este principio de la complejidad irreductible es aplicable a todos los seres vivos. Todo ser viviente es sumamente complejo, aún la aparentemente simple célula. Para funcionar, una célula debe tener en su sitio prácticamente todos sus organelos, sus componentes. La aseveración del evolucionismo de que la célula evolucionó es una afirmación ideológica, no una certeza científica, pues nadie ha logrado demostrarlo, más allá de las palabras. Es lógico suponer que ya muchos científicos han intentado armar una célula a partir de sus componentes, así como se puede ensamblar un teléfono celular o móvil, partiendo de todas sus piezas. De lograr ensamblar una célula, podrían esgrimirlo como evidencia de la evolución, pero nadie lo ha logrado. Ningún científico ha reportado haber ensamblado una célula a partir de sus componentes individuales. Si incontables equipos de seres inteligentes no han logrado armar una célula contando con todas sus piezas y componentes, ¿cuánto más difícil es que el azar ciego logre producir una célula partiendo de cero, es decir, sin ni siquiera sus proteínas más simples? Una célula, al igual que cualquier otro ser viviente, además de requerir todos sus órganos, necesita un componente esencial, misterioso, que llamamos vida. Si al evolucionismo le resulta difícil aclarar cómo la casualidad ciega produjo los componentes materiales de la primera célula,
resulta muchísimo más engorroso precisar cómo hizo su aparición en ella ese componente inmaterial llamado vida. En nuestro programa de hoy estamos considerando si la teoría de la evolución es cierta. Ya hemos aclarado que a través de la historia no siempre la mayoría ha estado del lado de la verdad. Ha habido teorías que han tenido gran aceptación durante algún tiempo, pero que luego se han desplomado porque se demostró que eran falsas. Esta teoría de la evolución ha estado de moda durante siglo y medio, pero durante todo este tiempo se ha hecho una gran cantidad de descubrimientos que no encajan dentro del marco de la casualidad ciega. Las críticas más serias a la teoría de la evolución no han surgido del ámbito religioso, sino del científico. Oigamos lo que escribió el microbiólogo Radu Popa. Comienza la cita. ¿Cómo puede la naturaleza crear vida cuando nosotros, teniendo todas las condiciones experimentales controladas, hemos fracasado? Fin de la cita. Consideremos ahora esta declaración del Dr. Harold Urey, laureado con el Premio Nobel en Química. Comienza la cita. Todos los que estudiamos el origen de la vida hemos encontrado que mientras más la contemplamos, más nos damos cuenta de que es demasiado compleja para haber evolucionado en alguna parte. Nosotros creemos por fe que la vida evolucionó a partir de la materia inerte en este planeta. Pero su complejidad es tan enorme que es sumamente difícil imaginar que realmente ocurrió. Estas palabras provenientes de un científico eminente son muy significativas. Ahora, oigamos lo expresado por el mismo padre del evolucionismo moderno, Charles Darwin, en su libro El origen de las especies. Él escribió: suponer que el ojo, con todos sus mecanismos inimitables para enfocar a diferentes distancias, para admitir cantidades variables de luz y para la corrección de la aberración esférica y de la cromática, haya sido formado por selección natural, parece, lo confieso, absurdo en sumo grado. En todas estas citas anteriores de renombrados evolucionistas, podemos notar la inseguridad que tienen respecto a la veracidad de su teoría. En realidad, después de siglo y medio de difundir su teoría, los evolucionistas no han logrado demostrar experimentalmente que tienen la verdad de su lado de una manera incontrovertible. Solo cuentan con interpretaciones de hechos que pueden ser usados igualmente por los creacionistas para interpretar la teoría de la creación. Con la evolución puede estar ocurriendo que una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Amigos oyentes, en futuros programas continuaremos analizando otras supuestas pruebas que aducen los evolucionistas e iremos examinando su teoría con datos científicos en la mano. Nos despedimos de nuestros oyentes con las palabras del Salmo 115, versículo 15. Que vosotros seáis bendecidos por el Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Así sea. Amigos, hasta nuestro próximo programa. Les habló Hugo García. Grandes verdades de la ciencia a la luz de las Sagradas Escrituras. Para mayor información o reportar tu sintonía, escríbenos a elcreacionismo@gmail.com. Con gusto recibiremos su comunicación. Hasta un nuevo capítulo en Evolución versus Creación.